tal? Hoy es 27 de diciembre, es el último domingo del 2020 y es bueno en estos días hacer acción de gracias. Y precisamente de eso es lo que vamos a estar hablando, de la acción de gracias. Lo vamos a hablar desde el punto de vista positivo, pero también desde el punto de vista negativo. Positivo porque la acción de gracias da algo bueno en nuestras vidas. Y negativo porque cuando hacemos la acción de gracias sin saber qué es, de qué manera y sobre todo con un corazón falsificado, entonces tendremos serios problemas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física y en todas las áreas de nuestra vida. Así que vamos a hablar sobre una acción de gracias que te salva la vida. ¿Cuál es la definición de lo que sería una acción de gracias? Una definición de gracias es eso, precisamente una acción, un agradecimiento a alguien o a algo que nos ha hecho a nosotros parte de una felicidad tan grande. De las bondades recibidas, nosotros debemos de entender que acción de gracias es un movimiento, un cambio de estado o de situación que me mueve a dar. Dar gracias, en este caso, dar gracias a Dios. ¿Cómo se expresa esta acción de gracias? Bueno, esta acción de gracias, o todas las acciones de gracias, se pueden dar mediante palabras de agradecimiento a aquel que nos ha extendido su bondad, o tal vez un movimiento a inclinarnos con respeto y con gran gozo. Podemos también hacer una acción de gracias mediante una celebración de fiesta, hacer una fiesta en honor de aquel que nos ha brindado sus bondades, o bien hacer una cena, una comida, aquel que fue pues el benefactor de nuestras bondades, darle regalos, también eso es parte importante de la acción de gracias, y tener una actitud de generosidad a Dios el Eterno. En este caso, como cristianos, nosotros sabemos que al único que le tenemos que dar gracias es a Dios, pero también ser agradecido con personas que han sido bondadosas como nosotros. ¿Y cómo debemos dar esa expresión de gracias? Mira, en la Biblia nos habla diciendo de que nosotros debemos, sobre todas las cosas, honrar a Jehová con todos nuestros bienes. Dice Proverbios 3, versículo 9, y dice, y con las primicias de todos los frutos, entonces serán llenos nuestros graneros con abundancia, y nuestros lagares rebosarán de mostos. Sin embargo, puedo decirte también, en la Biblia encontramos una promesa grande que encontramos cuando un rey le dijo a Amán, le dijo de esta manera. Vayamos al libro de Esther, capítulo 6, versículo 6. Dice, el versículo 5 dice, entró pues Amán al rey y el rey le dijo, ¿qué honra se le dará o qué se le dará al hombre cuya honra desea el rey? Entonces, vemos la manera en cómo el rey explica ahí en el versículo 7. Y respondió Amán al rey, el varón cuya honra desea el rey, traiga el vestido real del que el rey se viste, el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Denle el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, y no omitas nada de todo lo que has dicho. Fíjate qué interesante cómo el rey plantea este hecho. ¿Qué honra se le debe dar al hombre? ¿Qué honra se le debe dar? En este caso nosotros debemos preguntarnos, ¿qué honra deseamos darle a Dios que nos ha dado todo? Te voy a poner cuando menos hoy dos ejemplos de cómo la acción de gracias nos puede salvar la vida, y la acción de gracias ante el Rey eterno, el Rey Salvador eterno está con nosotros. En principio, te voy a dar la historia de los 10 leprosos. Tú ya la conoces, pero te la voy a contar en esta hora. En Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo,
y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero. Fíjate. Y no hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. En esta historia podemos reconocer que todos, los 10, todos estaban enfermos de lepra. Este es un sinónimo también, la lepra, de pecado, del mal que está en la vida de todos los seres humanos. Pues estos 10 leprosos, dice que todos clamaron a Jesús y indiscutiblemente la palabra del Señor nos dice, indiscutiblemente la palabra de Dios nos dice que Jesús escuchó ese clamor. Todos los seres humanos en algún momento de la vida alzan los ojos al cielo y claman a Dios por misericordia, por bondad. Sabemos que la única forma de poder conseguir esa bondad es mirando a los cielos. Y Dios escuchó a todos. Todos ellos fueron sanos de esa enfermedad. Todos fueron sanos de esa grave situación tan difícil. Y eso es una evidencia de que Dios escucha completamente a todos los creyentes, a todos aquellos que se acercan a Dios. Dios los escucha. Acordémonos lo que Mateo 7:7 nos habla, diciendo que pedid y se os dará. Ellos pidieron y a ellos se los dio. Pero no todos tienen ese carácter de agradecimiento. No todos dan gracias. Dios obró misericordiosamente. Eso añade, ¿no?, el hecho de que solo una persona, el agradecido, se le añadió una salvación real. Dios le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Cristo le dio una esfera de salvación eterna por cuanto fue agradecido. Acordémonos lo que el Salmo 100 versículo 4 dice: entrar por sus puertas. Entrar por sus puertas. Cristo es la puerta. Y en el reino celestial también hay 12 puertas. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Solamente por medio de esa puerta podemos entrar, sí, mediante la sangre de Jesucristo, pero con una acción de gracias plena que vaya de nuestro corazón al corazón de Jesús. Por sus atrios con alabanza. Debes hablarle, a decirle: Señor, te alabo, te exalto, te glorifico. Cántale, dale un cántico de loor. Dice: alabadle, bendecid su nombre. Que ponernos delante de su presencia. Pero bueno, ese fue el que dio la acción de gracias. Pero ¿qué nos enseña aquellos que no agradecieron a Dios? Bueno, me acuerdo de un texto de la palabra del Señor allá en el libro de Jueces, en el capítulo 8, el versículo 34 y 35, cuando Gedeón y Dios fueron desplazados por una falta de agradecimiento del corazón de los hombres. Dice así la palabra de Dios, Jueces capítulo 8, versículo 34 al 35. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni se habían mostrado agradecidos. Fíjate, con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho. Así que estas personas tuvieron 2 aspectos interesantes. Se volvieron olvidadizos de lo que Dios había hecho, y no mostraron bondad, no fueron agradecidos con el varón que los bendijo liberándolos. Así que de los 10 leprosos, 9, ya como Jesús les había resuelto la necesidad, ya no querían buscar a Jesús. Ya su problema había resuelto. ¿Cuántas veces hay en nuestra vida y en las congregaciones gente que llega a pedir: ore porque quiero trabajo, ore porque quiero sanidad, ore porque estoy en grandes problemas? Y cuando oramos y Dios le responde su oración, ya no vuelven más a la iglesia. Ya no son agradecidos, no son ni siquiera para dar una ofrenda de gratitud, o llegar y decir: pastor, gracias, ya recibimos un trabajo. O si lo dicen, vuelven a desaparecer. Jamás recibimos de ello apoyo o demostración de la bondad que Dios hizo en sus vidas.
Pero estoy seguro que si esos 9 leprosos no hubieran escuchado la voz del Señor Jesús en ayuda de ellos, diciéndoles, ve al sacerdote y preséntate. Si Jesús no los hubiera escuchado, si Jesús hubiera pasado de largo y no lo hubiera hecho caso, es muy probable que ellos sí se hubieran acordado de Jesús, de que no les hizo caso. Pero una vez hecho caso a Jesús y dando de sus bondades, resulta ser que ellos en ningún momento se volvieron a acercarse al Dios Todopoderoso. La historia de Zaqueo. Si tú te acuerdas, la historia de Zaqueo es excelente, pero si no te acuerdas, te lo voy a contar. Se encuentra en Lucas 19, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de él, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un pecador, en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, le dijo al Señor, he aquí, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, es decir, 4 veces más. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí encontramos a Zaqueo, un hombre que buscaba, pero buscaba realmente, deseaba saber de Dios. Como muchos tal vez de nosotros tenemos sed de Él, buscamos, deseamos, anhelamos tener una intimidad con el Señor, con Jesús de una manera más íntima. Las Escrituras dicen, el que busca, halla. También lo encontramos en Mateo 7, versículo 8. Así como el pobre leproso o los leprosos llamaron, gritaron y se les escuchó, pidieron y se les dio, este Zaqueo buscó y halló. Fíjate qué interesante. La Biblia nos habla muchas veces que el que busca a Dios va a vivir, como lo dice Amós 5, versículo 4, buscarme y viviréis. Y si lo buscamos con todo nuestro corazón, lo hallaremos, como dice Jeremías 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Zaqueo buscó a Jesús con todo su corazón. Tristemente muchos ven pasar a Jesús y no lo invitan a su casa. Prefieren tener un retrato de Jesús o una esfinge de Jesús, pero la presencia de Jesús no está viviendo en su casa. Le falta amor, le falta paz, le falta gozo, le falta ser agradecidos. Y qué tristeza esa situación, no tener un encuentro personalizado con el Señor de la vida. Cuando el Señor Jesús te encuentra, tu vida ya no es la misma, ya que el Señor Jesús decide visitar tu vida, visitar tu casa, visitar tu corazón. Como dice la Escritura allá en Apocalipsis 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas casas ha visitado el Señor? Es una pregunta. En estos días, que es el último domingo del año 2020, pregúntate si Jesús ha visitado alguna vez tu casa, o si tú has permitido que Jesús entre en sus casas. ¿Cuántos habitantes de esa casa han respondido al llamado de Jesús? Jesús entró a la vida de Zaqueo, y Zaqueo le recibió no solamente con un banquete, le dio regalos, le dio perfume, le dio el mejor lugar, sino más de eso, hizo un cambio de corazón. Esa acción de gracias, de tal manera que él dio la demostración de que había cambiado. De esa acción de gracias, dio la mitad de sus bienes a los pobres, y se había robado, porque ciertamente había robado y era un ladrón, devolvió 4 veces más de lo que había sustraído.
Así que, de una u otra manera podemos decir, hoy es necesario que tú tengas acción de gracias al Señor. Mira, amigo, mira, amiga, y con esos dos ejemplos, que vemos la actitud positiva de la acción de gracias. Cada vez que una persona hace una acción de gracias de todo su corazón, que reconoce a Jesús como el dador de todas las cosas, cuando entiende uno que las bondades de Dios han sido dadas hacia nosotros, es tiempo de accionar. Amigo, da una bendición a alguien, a algún necesitado, a alguien que está afligido, por amor del Señor Jesús, por tantas bondades que Dios ha hecho en tu vida. Entrégale algo. No te olvides de los siervos de Dios, no te olvides de los pastores o de las misioneras o de los obreros que andan predicando el Evangelio, porque Dios también se complace de aquellos que predican su nombre y de aquellos que han escuchado la voz de ellos. Sean generosos también. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este precioso día. Y recuerde, hoy estamos ya finalizando el año. Que en este fin de año comienza un nuevo cambio de tu corazón en acción de gracias, para que comiences el año siendo agradecido. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Son los deseos del pastor Zenaida Damián Ramos y de toda su familia. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.